están colgadas en el aula. Más bien bájesenlas porque una vez terminado el ciclo yo tengo que cerrar todo esto. Entonces bájense lo que crean ustedes pertinente, los videos, lo que ustedes vean, pues, ¿no? Para los estudios, las separatas, ¿sí? Tengan sus archivitos, ¿no? Para que les sirva posterior y de repente, si alguien está trabajando en academias o en colegios, de repente le puede ser útil, ¿ya? Bien, bien, bien. Hoy día exponen dos jóvenes, ¿cierto? Jorge, qué gusto. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Bienvenido, bienvenido. Qué gusto. Bien, bien. Ahora sí. Exponen Ángel y Lucho, ¿no? Ahí ¿Ya enviaron lo suyo? No, no he visto, la verdad. Como está actualizando mi máquina, Buenas no. tardes, profe. Sí, sí, lo hemos enviado. Ya, listo. Por favor, adelante ustedes. Compartan, por favor. Ay, profe, un momento, por favor. Ya, maestros, listo. Wow, qué rápido se dio. Pero bacán, ¿eh? Me ha gustado este curso. Me ha gustado. Creo que la reflexión sobre la religiosidad o desde la religiosidad para explicar el mundo antiguo creo que ha sido acertada. Me parece, ¿no? Bueno, eso ya ustedes lo verán también, ¿no? A ver, Lucho vamos a ver si no lo comparto yo. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar en Google Class. Ahora sí. San Marcos es bien de Morón, ¿eh? San Marcos, digo. Hasta ahora estoy esperando mi diploma de haber pasado el aula virtual. Hasta ahorita estoy esperando mi diploma. Ya, listo. Avanti, adelante. Oh, qué bonito se ve. ¿Se ve, profesor? Se ve excelente. Los demás jóvenes lo ven. Rodrigo, Renzo, Sí, Francesca, ¿lo ven? profesor, sí te ve. Excelente. Adelante, doctor. Todo suyo. Ya, mi compañero va a Adelante. comenzar con una pequeña introducción. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis y desde el enfoque de la propuesta clásica. Ah, Nosotros somos Luis Enrique González y el que les habla Ángel Matías. Entonces, esta propuesta clásica se enfoca en la historia y en la filosofía, de manera que nosotros nos vamos a enfocar en la línea de tiempo, en las características más importantes del análisis y asimismo vamos a mostrar la geografía por la cual recorrieron los soldados griegos. Y bueno, ahora le dejo el pase a mi compañero Luis. Así es. Bueno, para comenzar el análisis, creo que es conveniente hablar un poco de que lo escribió, ¿no? Jenofonte. Jenofonte era un discípulo de Sócrates y como bien sabemos, Sócrates enseñaba a los jóvenes de una posición acomodada de Atenas. Y es por eso que Jenofonte va a tener una influencia socrática. Y en cuanto a su posición política, se podría decir que era conservador. En el contexto en que vive Jenofonte, se produce la crisis de las polis griegas. Atenas había perdido su hegemonía tras las guerras del Peloponeso y se da la instauración del gobierno de los 30 tiranos. Y Jenofonte va a apoyar este gobierno, esta instauración de los 30 tiranos. La posterior caída de este gobierno va a causar, va a empeorar, ¿no? Las cosas, la situación política, económica principalmente y social de las polis griegas. Y es ahí donde la propuesta de uno de sus amigos de Jenofonte, Proxeno, de unirse a la expedición de Ciro, eh, le va, le va a llegar en un buen momento. Adentrándonos más al tema de la Nábasis, en ella Jenofonte empieza por hablarnos de las disputas por el trono aqueménide. Nos cuenta que era muy común en la monarquía aqueménide que cada vez que un rey moría,
hubiera conflictos para ver quién iba a ser el nuevo rey, ¿no? Por ejemplo, Darío primero también pasó algo parecido. Hubieron unas pequeñas guerras, ¿no? O conflictos. En el caso de Darío II, Darío segundo, también va a asesinar, creo, a uno de los nobles contendientes. Y también tras su muerte de también Artajerjes va a ser el que ocupe el cargo. Pero uno de sus hijos, que era Ciro el Joven, también estaba disputándose el trono, ya que él era considerado por sus contemporáneos, o bueno, Jenofonte nos dice, ¿no? Nos muestra esta parte de Ciro el Joven, donde él era considerado por sus contemporáneos como el más capaz. Como desde pequeño nos cuenta una breve historia de su biografía, en la que nos dice que él era el más aplicado y también el que más respetuoso era con los demás. Aún así estuvieran por encima de él y por debajo de él. La humillación que va a sufrir Ciro el Joven tras ser acusado por Tisafernes de querer obstruir, ¿no? el gobierno de Artajerjes y derrocarlo. Posteriormente Artajerjes lo va a capturarlo, pero tras intervención de su madre Parisatis, va a lograr que lo libere y lo restablezca en su satrapía de Asia Menor. Es ahí cuando Jenofonte nos cuenta que Ciro, al ser humillado, va a decidir nunca más estar por debajo de su hermano, ¿no? Y decidir gobernar él mismo. Es ahí donde Ciro empieza la captación de los mercenarios griegos. Era algo común que los sátrapas contraten mercenarios para defender sus dominios, ¿no? De posibles invasiones u otros problemas militares. Y en este caso también, bueno, Ciro va a buscar ese pretexto de combatir a Tisafernes, que era el sátrapa anterior que también tenía sus dominios en Mileto, esas ciudades jónicas. Y Ciro, al contratar a los mercenarios, va a tener una especial preferencia por los peloponesos, peloponesios. Y también se va a juntarse mercenarios de otras polis. La composición de los ejércitos y preparativos en la batalla. Los mercenarios de Ciro ascendían a más de 10.000 y las tropas nativas que él contaba eran aún mucho mayores. Por otro lado, el contingente del rey persa sobrepasaba la cantidad de Ciro abismalmente. Y el rey persa ya había sido avisado de las intenciones de destronar de Ciro por parte de Tisafernes. Los griegos, al principio, cuando están a las órdenes de Ciro, no sabían en sí de que se dirigían contra el rey persa. Ellos pensaban que estaban yendo les habían dicho pues que iban a ir contra una región rebelde de los Pícidas, que era una región que está en Asia Menor también, que están en los dominios de Persia. Pero al enterarse los griegos que iban a irse contra la monarquía persa, se indignan, ¿no? Al principio, pero se les promete una buena paga y así logran calmarlos. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver la región del Peloponeso. Las regiones de Acaya y Arcadia iban a ser las regiones que iban a contribuir con más hoplitas a la causa de Ciro. Y por otro lado también tenemos a Esparta, que también había facilitado sus hoplitas para las campañas de Ciro. Los peloponesios está por demás decir que tenían una gran fama, ¿no? En su forma de combatir. Y muchos de los combatientes de las guerras del Peloponeso estaban sin trabajo, ¿no? Porque había acabado la guerra, entonces necesitaban solventar sus gastos también, ¿no? Y se da la batalla decisiva, la batalla de Cunaxa. La batalla de Cunaxa se dio a las orillas del río Éufrates. Como podemos ver acá en la imagen, Clearco es un general espartano. Ciro era el contendiente y Argeo era uno de sus aliados.
Como se puede ver, las tropas de Artajerjes eran mucho mayores que las de Ciro. Es por eso que en un momento dado, las tropas de los mercenarios griegos, con su habilidad táctica, logran avanzar sin ningún problema, ¿no? Hacia el flanco izquierdo de los persas. Y en una de esas, Artajerjes va a tratar de rodear, de tal manera que los acorralen, ¿no? A los griegos y a Ciro. En un principio, Ciro va a lograr contener este rodeo y se va a lanzar directamente hacia las tropas de Artajerjes. Y en una de esas luchas, donde están confrontándose Ciro con Artajerjes, Jenofonte nos cuenta que Ciro cae herido, ¿no? Y muere en el mismo acto. Y los aliados de Ciro al ver esto, los aliados persas de Ciro, al ver esto, se retiran del campo de batalla, mientras que los griegos seguían avanzando y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y se quedan luchando así hasta pasar la tarde, si no me equivoco. Según cuenta, relata Jenofonte. Los griegos sufrieron pocas heridas y pocas bajas. El frente griego no tuvo ningún problema al avanzar sus líneas. Y cuando termina la batalla, los griegos se dan cuenta que su campamento ha sido saqueado. Y uno de los aliados de Ciro le informa lo sucedido, ¿no? Entonces los mercenarios griegos se quedan sin paga, pues. Ya no había el que los había contratado había muerto. Y por lo tanto su expedición había fracasado. Ahora lo que les tocaba era un retorno a casa y tratar de mermar sus bajas, ¿no? Porque se encontraban en el corazón del territorio persa. La Odisea de los 10.000. Uno de los sucesos con los cuales empieza el libro tercero te hablan de la traición y captura de sus generales. Los generales griegos, al haber, ya habían fracasado en su expedición, entonces querían volver lo más posible, ¿no? En paz con los persas, pero esto no iba a ser posible, ya que habían osado meterse contra el rey persa. Entonces, en un pacto de tregua, Tisafernes invita a los generales griegos a su tienda, y es ahí donde se va a dar la captura y posterior ejecución de los generales griegos. Y en ese ambiente de zozobra donde nos relata Jenofonte, él va a realzar su figura como un nuevo general que se encargará de mantener unido al ejército para volver a su tierra natal, Grecia. Durante el retorno de Jenofonte tendrá que responder a las ciertas demandas, ¿no?, que conlleva ser un general griego de un ejército mercenario. Jenofonte realza su figura como, como reemplazo al mítico Ciro. Claro, Jenofonte relata a Ciro como el hombre de honor y moralidad que mantenía unido al ejército mercenario. Uno de los momentos, los griegos después de sufrir las bajas de sus generales, van a reorganizarse y escoger nuevos capitanes y generales, y entre ellos va a estar Jenofonte. Jenofonte va a ser uno de los generales que va a ayudar a regresar a Grecia. Desde Cunaxa van a ir directamente su objetivo es llegar hacia el Mar Negro, y una vez en el Mar Negro van a tratar de ayudarse, ¿no?, con las ciudades colonias griegas que hay ahí. Uno de los momentos más icónicos va a ser la llegada al Mar Negro. Recordemos que estaban siendo atacados, ¿no?, constantemente por las tropas persas. Y en una de esas, cuando llegan a una colina, el ejército era tan grande que se dividía en retaguardia y la ofensiva, ¿no? Y en una de esas, cuando va a haber un griterío tan inmenso, el mismo Jenofonte se va a asustarse pensando que lo están atacando. Pero finalmente toma su caballo y va hacia adelante, hacia la zona delantera, y se va a dar cuenta de que ya se podía visorar el mar. Y eso va a animar aún más a los soldados.
con el grito de Talata, Talata. Talata significa mar. Y ya casi alcanzando el objetivo de llegar a casa, pero el camino aún va a ser difícil y plagado de batallas y negociaciones. Las ciudades griegas del litoral no los reciben por miedo a los pillajes y saqueos. Una de las tradiciones griegas más frecuentes es el buen trato que se le debe dar a los visitantes. Y es obvio que acá no se, no se cumple esa tradición, ¿no? Sin embargo, cuando todo parecía que la situación mejoraba, a los arcadios y aqueos terminan por hacer una secesión, o sea, se dividen del ejército principal, lo cual va a generar problemas porque los hace más susceptibles a cualquier ataque de los persas. A esto se suma la incertidumbre que ronda el campamento al propagarse el rumor de que Jenofonte quería fundar una colonia en Asia. Bueno, esto va a ser totalmente, lo va a refutar Jenofonte en su asamblea, en la asamblea con los soldados. El discurso de autodefensa de Jenofonte. Sucede que como los griegos eran mercenarios, se tenían que alquilar a los reyes, ¿no? Si les quisieran pagar. En una de estas, los griegos se ofrecen sus servicios a un dinasta tracio, que luego de cumplir con su trabajo, se negó en pagarles. En esta ocasión, Jenofonte va a protagonizar uno de los mejores discursos de autodefensa, que lo acusaban de haberse quedado con la paga y maltratar a los soldados. Recordemos que Jenofonte es un discípulo de Sócrates y va a tratar siempre de realzar su figura, ¿no? De manera que se vea en él un hombre moral y con principios. Además, también tiene una buena retórica a la hora de argumentar y presentar sus puntos de vista. Por ejemplo, aquí dice un pequeño fragmento de su discurso de autodefensa. Menciona acá: me tenéis aquí, no habiéndome cogido ni huyendo ni escapando. Si hacéis lo que decís, sabed que habréis matado a un hombre que ha pasado muchas noches en vela por vosotros, que ha arrostrado muchas fatigas y muchos peligros con vosotros, tanto cuando le tocaba, cuando no, que siendo propicio los dioses, y como se puede notar, bueno, trata de exaltarnos su esfuerzo que ha hecho por todos los hombres del ejército, y no sería justo que lo maten. Y así Jenofonte va a lograr convencer a los soldados y también a unos emisarios de Esparta que habían llegado. Habían llegado y lo apoyaron a Jenofonte al escuchar su discurso. Y también iban a enviar un mensaje de Tibrón, que era un general espartano, que los estaba contratando para luchar contra Tisafernes, que era el sátrapa que los había traicionado. 2 años después de los 10.000, no eran más que 6.000, o sea, habían tenido una baja probablemente de 4.000 más o menos. Y en una de las campañas finales, cuando ya están retirándose del continente asiático, se puede ver con total claridad el principal carácter de la expedición de los 10.000. Es a finales del capítulo 7, cuando nos muestra el verdadero objetivo de este grupo, que en el principio, tras la derrota en Cunaxa, se había visto nublada. Y se vio nublada porque tuvieron que huir, ¿no?, del territorio persa, tuvieron que sobrevivir. Los griegos, antes de partir, lideraron un ataque contra un noble persa cerca de Pérgamo, que es una ciudad colindante y entre Asia y Europa. El único objetivo de esta expedición es la obtención del botín. Solo quieren el botín, las riquezas, por lo que habían venido a Persia, ¿no? Y no les había resultado. El persa no les había hecho nada, no los había molestado. Aún así, pudiéndolo hacer, no lo había hecho. Jenofonte y el ejército logran el botín deseado a costa de sacrificar, ¿no?, mucha gente y a sus propios heridos. Es el afán de riqueza el que se vuelve a revelar como su principal objetivo de la expedición. La batalla de Cunaxa no fue favorable a los propósitos griegos, como podemos recalcar, sino que
La batalla de Cunaxa fue una total pérdida para los intereses de la expedición. No les pagaron, no tuvieron las riquezas que se les prometió para llegar a territorio persa, ¿no? Y luchar tanto. A continuación, mi compañero Ángel va a tocar la propuesta geográfica de la Nábasis. Sí, como pueden ver en la imagen, ese es el recorrido del ejército griego. La siguiente imagen, por favor. Y en esta imagen pueden observar el relieve de la actual Turquía. Y como pueden ver, está lleno de montañas. No hay una gran cantidad ni de llanuras. La siguiente, por favor. Bueno, eh, el viaje de los griegos inicia en Sardes hasta el punto de que es Cunaxa. Y en ese periodo atraviesan las ciudades de Sardes, Colosas, Selenas, Peltas, Mercado de Alferos, Timbrio, Tirireo, Iconio, Dana, Tarso, Iso, Miriando, Tápsaco, Corsote y Pilas. Describe estas ciudades, Xenofonte suele describirlas como ciudades habitadas, prósperas y grandes, pero también existen ciudades que están desiertas, como el caso de Corta, y eso es debido a que cada vez que un nuevo rey persa asciende al trono, se manda a nuevas ciudades, por lo que abundan ciudades inhabitadas en ese entonces. Y bueno, durante este periodo de la travesía griega, los griegos atraviesan las regiones de Lidia, Licaonia y Siria y marchan por montañas, valles, desiertos y llanuras. Además atraviesan varios ríos como son el Meandro, Selenas, Simo, el Éufrates, Píramo, Caso, Calo, Dardas, Araxes, Casca. La siguiente diapositiva, por favor. Y durante este periodo del viaje se encuentran en el puerto de Siria, en el cual observan ciertos animales, ¿no? Como pueden ver en las imágenes. Y las abutardas, cuales Xenofonte dice que tienen una deliciosa carne. El otro animal es el onagro, que es una especie. Y en estas ciudades, en estas regiones que atraviesan, se producen cebada, mijo, sésamo y trigo. La siguiente imagen, por favor. Diapositiva. Y bueno, el espacio geográfico en la batalla de Cunaxa juega un rol importante, puesto que se convierte en un elemento más, ya que el ejército griego aprovecha la posición del río Éufrates al lado de este río de manera que el ejército persa no los pueda rodear y atacarlos desde ese lado. Y como pueden ver en la imagen de la mano derecha, esto sucede después de que Ciro falleció. Los griegos adoptan una posición tal que le dan la espalda al río Éufrates. Y esto debido a que también asumen esta posición para que no los ataquen, para que no los rodeen. Entonces, la geografía juega un papel importante en cuanto a las batallas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá pueden observar otra imagen sobre el recorrido. Ahí están detalladas todas las ciudades. Y bueno, como pueden ver en la parte inferior, a la derecha, ahí está Cunaxa. Y desde este punto los griegos tienen que hacer el viaje de regreso a sus tierras. Y como pueden ver, se dirigen hacia el norte, hasta el Mar Negro, y de ahí emprenden otro viaje, sobre todo a bordo de naves. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, desde Cunaxa parten hasta Trapesunte. En esta parte es la más terrible para los griegos,
puesto que reciben los ataques del sátrapa Tisafernes, quien se ofreció como guía, pero luego traicionó el juramento de no atacar a los griegos y los ataca constantemente. Además, durante este trayecto los griegos sufren ataques de las poblaciones locales, sobre todo de los carducos. Ah, pues viven en unas tierras llenas de montañas. Y acá también resulta importante la geografía, porque cuando luchan contra los carducos, ver en imagen, esto es algo similar a la tierra de los carducos, está llena de montañas, depresiones. Entonces, cuando se producen las batallas, se suele priorizar las cimas, ocupar las cimas o posiciones cada vez más altas, para que desde esas posiciones ataquen al ejército griego. De manera que en esta etapa se suele ver que luchan tanto los griegos como los carducos por ocupar las cimas de las montañas. Y en ver, como, bueno, ya. Desde la batalla con los carducos, los griegos se enfrentan al clima de invierno y además están en una etapa de elevada, por lo que en esta etapa mueren muchos griegos debido a las fuertes nevadas. Se dice, Genofonte cuenta que la nieve llega a una brasa, lo cual equivale a un 1.8, un metro más o menos. ¿Ya? Y los griegos además no cuentan con provisiones porque fallecen muchos de frío. Se dice también que las sandalias, que los pies, se les gangrenaban los dedos de los pies a los griegos, y las sandalias se congelaban y se les incrustaban en los pies. Además que los griegos no solían llevar una vestimenta que los abrigara mucho, ¿no? Y bueno, en esta parte del viaje también llegan al pasar los que lograron pasar estas montañas llenas de nieve, llegan a otras localidades donde los acogen y se pueden aprovisionar de alimentos. Ya, y bueno, ya a la ciudad a donde se les proporciona un guía que los llevará hacia Tapunte. A la siguiente diapositiva. Y bueno, en esta última etapa del viaje, que es de Tapesunte a Pérgamo, se pueden ver también las características geográficas como los ríos, el Termodonte, el Alis, el Ico, Bizancio en Tebas, en Caico en Pérgamo, y también lomas en el territorio de los Grilas, montes en las tierras de los Mocinecos, y también al Tapesunte a orillas del Mar Negro, esto y cazan de los que obtienen carne, aprovechan la grasa. En esta parte del regreso a sus tiempos, los griegos comprando en el mercado o bien del saqueo de las aldeas de estas regiones. Además, se puede mencionar que en esta región se consumen animales como el cerdo, las ovejas, los delfines en salazón, o sea, en salora, además del vino, castañas, nueces, y también el pan de trigo, centeno, la harina de cebada, las legumbres, el sésamo, el mijo y la vid. Y bueno, ahí pueden observar todas las ciudades y territorios por los que pasan en esta etapa, ¿no? Están Trapesunte, Metrópoli de Lila, Cerasunte, Cotora, Sinope, Heraclea, Puerto
Crisópolis, Bizancio, y están las demás como pueden observar. A la siguiente, y bueno, en las imágenes pueden ver el geografía, ¿no? Que es también llena de montañas y de llanos. Por ejemplo, Jenofonte llega a describir a una de estos lugares, Salmideso, dice que está lleno de bajíos. Bueno, esta se encuentra en la costa, ¿no? Salmideso dice que se encuentra de bajíos muy entrados en el mar, en los cuales encallaban las naves y naufragaban. Y los habitantes de esta localidad aprovechaban eso para saquear lo que llevaron las naves, ¿no? Bueno, una vez que llegan a Bizancio, los griegos se unen a Ceutes para saquear, para ayudarlo a recuperar su reino y viven saqueando las aldeas de estos lugares. Y por ejemplo, acá en ese, ese, ese es de los mocinecos, y la describe como una área llena de depresiones. Y está, ¿no? Llena de montañas, de depresiones. Y la imagen de abajo, esta costera es una imagen de Sinope, una ciudad griega. Y bueno, finalmente los griegos logran partir hacia, hacia la ciudad de Lámsaco y luego prosiguen hacia Ofrinio, atraviesan la Troade, atraviesan el monte Ida y llegan a Taro para continuar por la llanura de Tebas y finalmente llegar a Pérgamo. Y en Pérgamo los griegos, a pesar de haber pasado todas estas calamidades, todo este viaje eh, extenuante, deciden unirse al ejército de Tribón para hacerle la guerra a los sátrapas Tisaón y Farnabazo. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, en estas imágenes pueden ver, ¿no? Por un lado está el Bósforo, donde está Bizancio, y una imagen que he conseguido sobre el monte Ida. Y como pueden ver, es un lugar bastante montañoso, ¿no? Por lo general, todos los que han atravesado están llenos de montañas. Y bueno, las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes. Que se hace uso del espacio para sacar ventajas en las batallas. Como ya había mencionado, ¿no? Por ejemplo, en la batalla de Cunaxa, que utilizan el Éufrates como un elemento defensivo. Cuando pasa por el país de los carducos, ah, las cimas son los lugares preferidos para atacar a los enemigos. También, a pesar de la gran diversidad de ciudades y de etnias y de las grandes distancias entre estas, hay varios elementos en común, varios alimentos, como son el trigo, el cebada, el mijo, las legumbres, sus derivados. Y así se puede dar cuenta de la gran diversidad de etnias que componían el imperio persa. Ah, Incluso hay pueblos, comunidades, que son enemigas del pueblo imperio persa, a pesar de estar dentro. Ahora va a continuar mi compañero Luis. Gracias, William. También que la expedición de los griegos demuestra que dicho imperio, que había invadido 2 veces a Grecia durante las guerras médicas, no era tan inexpugnable, ¿no? Como se creía. Y tampoco, y también que los griegos superaban por superioridad técnica en táctica militar.
a los persas. También que la Anábasis tiene una clara intención moral, ya que busca encontrar las características, ¿no?, de un buen líder, que ponga en práctica la filosofía y que esta obra también busca edificar a los hombres, ¿no? Para que sean buenos liderando a grandes personas, liderando los pueblos, liderando un ejército o una sociedad, ¿no? Muchas gracias, espero que hayan comprendido lo que hemos expuesto y gracias. A ver, un fuerte aplauso. Miren, me ha gustado mucho. Den por sentado que el trabajo, tanto escrito como expositivo, tiene más de 18. Así que, claro, por ahí puntos más, pero los felicito de verdad. Han hecho un muy buen trabajo, tanto en el ámbito geográfico como en el ámbito estrictamente histórico. Hicieron muy bien en mencionar que era un trabajo de orden clásico, ¿sí? Generalmente en este tipo de línea de investigación se ajusta uno a los espacios de redacción del tiempo y de la geografía, ¿no?, que lo han hecho muy bien. Y vamos a dejar a los compañeros, porque hay mucho fruto que se puede sacar de la Anábasis, ¿no? Traiciones, saqué como que la imagen de esta jovencita que también tenía muy inflados a los griegos, ¿no? Como que se cae para abajo, ¿no? Porque tiene que sobrevivir, tiene que saquear, ¿no? Es muy, muy interesante. A ver, vamos a dar pase por igual, como siempre en toda exposición. Acá llevamos 3, todos van a participar. Primero, los que tengan algo que preguntar a los ponentes, por favor. No se peleen. Ahora vamos a ver. Los que vayan, yo igual voy a empezar a preguntar uno por uno, y así que los que no tengan ahí los medios, por favor, pues lo vayan escribiendo, ¿no? ¿Ya? Recuerden que el chat del Meet está en orden alfabético, entonces, pero vamos a empezar de abajo esta vez, ¿ya? Muy bien, arriba. Rodrigo Arturo, acá está Francesca, muy bien, Francesca. A ver, acá hay una pregunta para los ponentes, ¿sí? ¿Cuál es el papel que cumple el anábasis dentro de la teoría política? ¡Ah, caramba! Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Ángel o Lucho, por favor, a ver si puede responder a la cuestión de Ah, su compañera. sí, profesor. Soy Luis. Quisiera responder a esa pregunta con una parte que leí en el texto de la Anábasis, en donde te dice las relaciones que tenían tanto los generales como los mismos soldados, ¿no? Y también las relaciones que tenían estos con Ciro. Cabe resaltar que las relaciones que tenían los soldados con los comandantes no era de orden en sí, ya que los mercenarios estaban ahí por su propia voluntad y querían algo a cambio, que era su paga. Y a la vez los generales se reunían en asambleas con los soldados para consultarle a ellos qué es lo que querían, ¿no? Si aceptaban ir a la batalla o no. Incluso también en uno de los capítulos te narran incluso como uno de estos, en una de estas asambleas quieren matar, ¿no?, a uno de los generales, ajusticiarlo. No me recuerdo si es Clearco creo que es, pero finalmente llega Ciro y los apacigua, ¿no? Aumentándoles la paga para que se calmen. Y también creo que uno de los autores que se menciona en el Anábasis, creo que menciona que
la propia expedición de los 10.000 es como una polis andante. Está buena esa. Sí, ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice eso? no me recuerdo bien Ya, pero está en el texto. si está en el texto. Ya, una póliza, está buena. Continúa, por favor, disculpa. Y bueno, y como se puede ver, es como una de las relaciones más democráticas, yo diría, que se puede ver en el ejército mercenario. Y bueno, Muy- eso sería todo. No, muy bien, ¿no? O sea, ya la respuesta la está dando, ¿no? Es como una polis móvil, ¿no? Wow, wow, o sea que muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, acá, Francesca, sí, está buena la segunda pregunta. Han venido con todos los compañeros, ¿ah? A ver, lo cual está muy bien, porque este es un curso que invita a eso. Eduardo Javier, eh, oye, te llamas igualito que el ex decano de farmacia, hombre. Eduardo Javier Flora, hijo. Yo pensé que era su hijo. Muy bien, Eduardo. Aparte de la geografía favorable en la batalla Cunaxa, ¿cuál piensan que fue otros factores para la victoria de Artajerjes? Artajerjes. Ah, muy bien. A ver, jóvenes. Profesor, soy Ángel. Adelante, por favor. Ah, sí, otro punto a favor para que Artajerjes gane esta batalla es que contaba con un gran número de soldados que son muy superiores al ejército griego y a las tropas en Ciro. Tanto es así que todo el ejército griego todo el ejército mercenario griego solo logra luchar el ejército persa de Artajerjes. Pero el otro, la otra parte del ejército restante de Ciro es la que pierde contra Artajerjes. Y es el mismo Ciro el que decide luchar contra, a pesar de esta desventaja numérica. E incluso Ciro lucha contra Artajerjes y esta batalla termina perdiendo. Y eso, ¿no? La gran cantidad de soldados que pues, Muy bien, ¿no? Hay un número Ah, casi. Ya, continúa, por favor, disculpa. sí, profe, quisiera agregar algo a mi compañero. Como mi compañero menciona, esa dependencia, ¿no?, que se tiene de Ciro, porque ni bien cae él en el campo de batalla, ya todos sus aliados persas se dispersan, huyen y dejan solos a los griegos. En sí, los griegos, pienso que, claro, ellos no van a luchar solamente por la victoria, ¿no?, sino que quieren la paga en sí. Y si el hombre que los contrató ha muerto, entonces también creo que influye, ¿no? Y ya no hay nadie que les pague también. Entonces su única solución tenía que ser pactar la tregua y tratar de salir lo más posible de donde estaban, que era el corazón de Persia. En sí sería, yo diría que es la dependencia que se tiene mucho de Ciro. Yo creo que debieron haberlo cuidado más a Ciro y no dejar que muera, ¿no? Muy bien, sabia reflexión. Se habrían quedado que Ciro se quede, pero es que Ciro también desconfiaba de los griegos. Muy bien, muy bien, ¿ah? Muy bien, buena respuesta. Buenas preguntas también, ¿ah? Muy bien, esas dos preguntas han sido muy buenas. Los felicito a Francesca y Eduardo Javier Flores. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Hasta ahora los jóvenes ponentes se han desenvuelto muy bien, ¿no? Mire, yo le voy a decir nada más, entre la exposición y las preguntas, ustedes van 45 minutos. Yo creo que ustedes también podrían presentarlo en el evento del Centro Estudiante del CEGIS, ¿no? Porque y además es muy rico, ¿no? Muy, las ponencias realmente son 10, 15 minutos, ustedes se han puesto por casi 35. Muy bien. Adelante, Rodrigo, por favor, pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Saludos a su exposición, muy interesante. Eh, el compañero Luis tocó, bueno, mencionó algo muy interesante, ¿no? Que Jenofonte fue discípulo de Sócrates y, bueno, supongo que
como todo historiador, como todo científico social, siempre tiene una influencia, por así decirlo, ideológica, ¿no? De su maestro. Por lo tanto, mi pregunta es, además de lo ya mencionado, que tiene cierta influencia ética, moral, ¿qué influencia ideológica, política han podido ver en la obra de Jenofonte y específicamente en Anábasis, ¿no? Eso. Adelante, jóvenes, por favor. Pregunta interesante. Así, profe, voy a responder en una parte que, claro, mencioné que Jenofonte era un discípulo de Sócrates. Claro, su influencia política, por así decirlo, sabemos que Sócrates educaba, ¿no? O ayudaba en su educación a los hijos de los nobles. Y sabemos que Sócrates no era un partidario fervoroso de la democracia, ¿no? Más bien sus ideas eran un poco opuestas, eran más conservadoras. Y creo que ahí también se nota la influencia de Jenofonte, ¿no? Que también es conservador y apoya el régimen de los 30 tiranos. Y en cuanto a su obra, tiene una clara intención moral, ¿no? Porque se le ha criticado a Jenofonte de plasmar en su obra a su propia persona, ¿no? Donde se realza a sí mismo como el que tiene las más grandes ideas, el que ayuda a mantener unido al ejército. Pero también hay otras visiones que nos muestran que Jenofonte en sí estaba tratando de plasmar una imagen moral de los líderes, ¿no? De cómo deberían ser los líderes. Y se ayuda en su propia imagen. Y claro, como un líder que debe ser correcto, debe aplicar, ¿no? Aplicar la filosofía en sus acciones, la filosofía moralista de Sócrates. Y básicamente eso diría. Muy bien, claro, hay una relación y, por supuesto, no siempre los alumnos pues van a seguir las líneas del maestro, ¿no? Pero al menos la base la tienen, ¿no? Pero acá sale más todavía, más riqueza, ¿no? Sócrates forma, es alumno, es maestro de, perdón, de Jenofonte y Alejandro es discípulo de Aristóteles. O sea, es curioso, ¿no? Y recordemos que cada uno de estos griegos había sido en su momento también una estratega militar, había servido, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta ahí en el chat de Elder. Lo leemos, a ver. Elder nos pregunta, a ver, esta es una pregunta de película. El ejército de los 10.000 que mencionan los compañeros ponentes, ¿batalló en algún momento contra los famosos inmortales? A ver, ahí está la respuesta a la pregunta de nuestro amigo Elder. A ver, jóvenes. No, no sabría contestarle con certeza, porque en sí claro, los sátrapas estaba ya de moda contratar a los mercenarios griegos, ¿no? Incluso de otras regiones. Y los inmortales creo que hacía referencia a un ejército que siempre estaba en constante renovación, ¿no? O sea, moría uno o 100 y habían 100 en reserva que los reemplazaban. Pero no sabría decirle con certeza si en algún momento se enfrentaron con el ejército de los 10.000. Sí, un alcance nada más que era un ejército principalmente reservado para el rey, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa es enfrentarse a un rey establecido, eh, sin mucho problema en el poder, como Darío primero, segundo, Tarjeres primero, Ciro, donde pueden darse estos lujos, ¿no? De tener un ejército a su mando bastante considerable, ¿no? Como bien mencionan los ponentes, pues ya estos tiempos eran más difíciles, era más barato, en vez de formar todo un ejército, pues alquilar a los mercenarios, ¿no? 18, ¿no? Muy bien, muy bien. Buena pregunta, buena respuesta. Muy bien. Nos faltan jóvenes. A ver, Ángelo, listo, muy bien. Vamos a leer la pregunta de Ángelo. ¿Por qué el ejército mercenario
después de la batalla de Cunaxa no tomó la misma ruta para volver a Grecia? Ah, muy bien, buena pregunta. ¿Por qué no tomaron la misma ruta? Oponentes, Profesor, porque adelante. se menciona que no era favorable regresar, que se encontrarían con muchos enemigos. Y además, en ese punto, cuando están discutiendo sobre qué ruta elegir para volver, Tisafernes se ofrece a guiarlos, e incluso juramenta, para no atacar a los griegos. Y también cuando están regresando ya camino norte, los griegos de nuevo se reúnen para decidir por dónde regresar. Y deciden ir por el norte, tomar el norte hacia estas ciudades griegas que están en el Mar Negro. Y bueno, principalmente se da este factor, ¿no? De que si regresan por camino se va a encontrar con mucho. Muy bien, muy bien. Sabia decisión. Por el lugar que iban, para empezar, ya no tenían aliados. Su principal mecenas había muerto en batalla. Muy bien. Buena pregunta, buena respuesta. A ver, ¿alguna otra? Renzo Rodríguez Quispe, participándonos. Él nos dice lo siguiente. Eh, Alejandro, anda preparando tu pregunta, por favor. Renzo Rodríguez Quispe nos dice, buenas, profe. Primero felicitar a los compañeros por la brillante exposición. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué la necesidad de contratar mercenarios? A ver, ahí lo tienen leyendo en el chat. Adelante, por favor, jóvenes ponentes. Profesor, sí. Bueno, yo creo que es porque los soldados griegos son mejores luchando que los persas. Y asimismo, al contratarlos solo se les contrata por un periodo, ¿no? Puede ser para librar una batalla o para alguna otra acción, ¿no? Y en cambio tener un ejército demandaría más gastos, ¿no? Y bueno, eso sería mi respuesta. Muy bien, claro. Renzo, lo que dice tu compañero es pues lo que has escuchado, que sería una inversión mucho más cuantiosa y al parecer también estaba sintiendo la pegada del desgaste de los propios persas, ¿no? Que ya tenían muy bien, Renzo, muy bien. Muy bien, buena pregunta, Renzo. ¿Eh? Adelante, También, profe, complementando, por favor. quisiera agregar algo, profesor. Eh, claro, como mi compañero menciona que los griegos eran superiormente hablando en la táctica militar, ¿no? Y esto se había quedado demostrado en las guerras médicas, donde el ejército de los persas, que era superior casi al doble, si no me equivoco, en varias de las batallas, y los griegos siendo mucho menos, bueno, siendo la mitad, los lograban superar, ¿no? Usando las ventajas de su formación, también del territorio, ¿no? Y básicamente eso también quisiera agregar. Muy bien, no, está muy bien. O sea, hay un juego táctico, más ordenados, un conocimiento y un aprovechamiento en todo sentido de la geografía, pelear al lado del río para que no nos ataquen por otros francos. Claro, hay un conocimiento muy grande. Muy bien, muchas gracias, André Gallego Quispe. ¿Eh? Buena pregunta. Alejandro Gabriel, nos faltan Alejandro Gabriel, Jorge Armando y Francesca. Ah, no, Francesca ya preguntó, pero, sí, Francesca ya preguntó, me retracto. Faltan solo Alejandro y Jorge Armando. A ver, Alejandro, por favor. Maestro, su pregunta. Sí, buenas tardes compañeros. Yo quería preguntarles, si bien en la obra, Jenofonte al principio plasma las cualidades de líder, de moral y de maña política y militar en Ciro, este,
al morir hace, me parece, el famoso retrato de Ciro, ¿no? En la obra. Pero también en los comentarios de la misma obra dice que quizá Ciro confió demasiado en que Clearco le hiciera caso cuando él decide atacar la guardia personal del rey persa, ¿no? O sea, entonces al parecer Genofonte sería como una de las fuentes que estaría en contra de lo que dice Genofonte, ¿no? Que era tan bueno, ¿por qué perdió entonces? A ver, jóvenes, hay una pregunta interesante, interesante, ¿no? Si tenía una buena preparación el ejército de Ciro, que había traído inclusive a los griegos. Buena pregunta. O sea, si había armado, si se había armado bien, bueno, ¿qué lo debilita, no? Adelante, jóvenes. Profe. Clearco decide no hacer tiro porque no quería poner a ah, más el escenario griego no es el que, y le aconsejaba a Ciro que no luche, que se mantenga aparte. Y bueno, Ciro no hizo caso, ¿no? Y cuando terminó asesinado, el resto del ejército persa se dispersó y se perdieron pues la batalla con eso, ¿no? Bueno, lo que están respondiendo tus compañeros es que en efecto, ¿no? O sea, ya le habían recomendado al propio Ciro que no entre en batalla, ¿no? Que se quede atrás. Pero al parecer el propio Ciro no hace caso, es un joven, como mencionan, es impetuoso y va a entrar y va a morir ahí mismo, ¿no? Y va a ser más compleja la historia de él. Bueno, si no hubiera muerto, pues no hubiera historia de Anábasis. Bueno, así que, porque les hubieran pagado y se hubieran ido, ¿no? Por donde vinieron, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien la pregunta. Gracias, gracias. Alejandro, no sé si eso respondió, ¿sí? Sí, gracias, compañero. Ok. Jorge Armando, eres el último. Acá está la pregunta de Jorge Armando. Vamos a leerla. ¿Por qué Genofonte le da cualidades helénicas a Ciro si los griegos consideran como bárbaros? Ah, buena pregunta. Como bárbaros a los persas. ¿Qué interés hay en mostrarlo de esta manera? Esta es una pregunta más en la heurística del texto. ¿Ah? Repito, ¿no? ¿Por qué Genofonte le da cualidades helénicas a Ciro si los griegos consideraban como bárbaros a los persas? ¿Qué interés hay en mostrarlo de esta manera? Adelante. Sí, profe. Yo creo que es porque Jenofonte en su obra quiere resaltar la capacidad de liderazgo que puede tener un hombre de tal manera que mantenga unido a todo un ejército, ¿no? Porque Ciro al principio, aparte de la paga, la explicación que da Jenofonte sobre por qué se unían a su campaña militar era que, porque Ciro era un hombre así, ¿no? Era un hombre que tenía buenos actos, era moral, y que también sorprende que le dé estas características a Ciro de los griegos, ¿no? No lo considera como un simple bárbaro, sino que le da cualidades más comunes a un hombre respetable de los griegos. Y también me sorprendió a mí esa parte. No me lo esperaba tanto tampoco. Y claro, y la explicación que daría sería esa, ¿no? Que la imagen de Ciro como aquella que mantiene unido al ejército y después de su muerte tiene que asumir otra persona que también mantenga unido al ejército en base a su imagen. Y será el caso de Genofonte, ¿no? Que él se presenta a sí mismo eh, como la persona indicada con el beneficio de los dioses, para poder mantener unida al ejército y regresar a Grecia. Esa sería mi respuesta, profe. Excelente los dos, ¿ah? Excelente los dos, ¿ah? Los felicito, ¿ah? Me ha gustado mucho.
Sí, tengo más de 12 años de enseñanza universitaria y les aseguro que me ha gustado mucho esta exposición de ambos, ¿sabes? Me ha gustado mucho. Preséntense en el de Segis, de verdad, miren. Ustedes solitos han hablado 50 minutos. Y la ponencia será de 10, de 15, nada más. Buen trabajo, los felicito, ¿ah? Así que, muy bien, muy bien. Todos han preguntado, ¿sí? Han hecho buenas preguntas, lo cual significa que ha habido atención. Eh, siempre este trabajo, este tipo de trabajos nos da base para que reflexionemos, ¿no? Porque no es tan simple, ¿no? Ahora que la han visto sus compañeros, esta forma de solamente seguir la hilación histórica y la relación geográfica, que también lo han hecho los dos, es complejo. Y les ha tomado, ¿no? Hacer este tipo de listados. Incluso encontrar ciudades abandonadas ya en este mismo tiempo, ¿no? Lo cual también, claro, uno puede decir, no es sorprendente, se sigue encontrando en la actualidad, pero verlo en la antigüedad es bastante complejo. Seguramente en esa noche habrán dormido en esas casas abandonadas de tu griego, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, ya, ¿alguna reflexión final, Luis y Ángelo? Ya para pasar a la clase, ¿qué les ha parecido hacer este trabajo específicamente? ¿En qué creen de repente que les ha ayudado a ustedes la lectura y el análisis del anábasis? Para cerrar, ¿eh? Breves, pocas palabras, si es que las hubiere, ¿no? Sí, profe, muchas gracias por las recomendaciones y claro, lo que me sorprendió más de Genofonte es que, como menciona mi compañero, es que esa capacidad de poder mm, relatar, ¿no? De poder, es como si fuera un reportero de guerra, que está relatando así y tiene una fluidez magnífica, ¿no? Y también que incluye en su relato las diversas costumbres de los pueblos persas y también como un hombre de su tiempo, también hace mención a al papel que cumplen los dioses, ¿no? En favorecer una batalla o no. Y me pareció muy interesante, muy chévere. Muy bien, muy bien, ¿ah? ¿eh? Ángelo Benítez. Profesor, yo no sé qué expongo. Perdón, disculpa. Juan, un ratito. Ángel Matías, disculpa. Sí, profe. Ahora sí, Bueno, sino que justo entró muy pequeño. Dime, ¿qué te ha parecido este trabajo? ¿Qué reflexión te ha ayudado a tener? No sé, ¿en qué tú has visto que te ha podido ayudar en el curso o para ti, para tu aprendizaje en particular, ¿no? claro, sí, es un texto muy rico, hay muchas formas de leerlo, ¿no? No solo la parte geográfica, también hay textos, que constantemente se menciona a los dioses en los discursos, e incluso se hacían sacrificios para saber eh, si las batallas serían favorables o no se debía luchar. Además, como antes de luchar se declamaba el peán, y en ese sentido, como estamos tomando este curso por ese rumbo religioso, por ese tipo de pensamiento, es bastante rico, ¿no? Me ha aportado bastante en ese sentido, a entender la mentalidad griega, a cómo pensaban los soldados y el mismo Genofonte, ¿no? Muy bien, muy bien. Lucho, ¿ya puedes dejar de compartir para entrar yo? Gracias, gracias. Ya, profesor. No, a ustedes, muchachos, a ustedes, de verdad que la próxima, a ver, voy a compartir pantalla. Mañana
Aquí está, pestaña Chrome. Acá. Mañana se presenta solo un resumen de unidad, ¿ah? Sí, la están viendo por acá. Es un resumen de... Ay, no, perdónenme. No, sí está bien, no está bien. Mañana es... Sí, sí, el 5. Ok, mañana se entrega el resumen de unidad. ¿Ya? O sea, puede ser pero siempre, ¿no? Una o dos hojas, tranquilos, ¿no? Pero bonitas, ¿ah? Bonitas, ¿no? O sea, con las lecturas, por favor, también hace referencia a la ponencia de sus compañeros. Y a veces para mañana, máximo 2 hojas, ¿sí? Muy bien. Luego, otro aviso más, vamos a ver, quiénes exponen la próxima semana. De una vez. La próxima semana exponen Roma y Cartago, Repúblicas Mediterráneas. Ángelo Benítez, Eduardo Flores y Luis Abanto. Luis Abanto no está. ¿Estás, Luis Abanto? Uy, no está Luis Abanto. Bueno, debe tener alguna complejidad que lo impida. Ya seguramente me escribirá para hacérmelo saber. Ya, Ángelo Benítez, a ver, sí está acá Ángelo Benítez, le toca la próxima semana. Y Eduardo Flores. Eduardo también está, ¿ya? Entonces, los tres les toca la próxima semana, por favor, ¿ya? Ya no se olviden, la separata está, bueno, está desde el principio de... Bueno, hasta ahora todas las exposiciones han sido muy buenas, ¿ah? Así que... Sí, Ángelo, ¿sí? ¿Alguna acotación? Ya, listo, muy bien. Ya, así. Que se puede quedar para conversar un rato sobre lo que vamos a exponer y todo. No sé si tendrá tiempo. Ya, sí, no te preocupes. Tengo una Ya, reunión a las 7, así chévere, que chévere. unos 10 minutos sobrado. Ya, maestrazo, listo, muy bien. Ya, ok. Seguimos. Ya. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Ya, no se olviden mañana, jóvenes, entregar, ¿sí? La puntualidad también anota, ¿sí? Te puedes ganar 1 o 2 puntos entregando a tiempo, ¿no? ¿Ya? Luego algo más que compartir, ¿por qué les invito yo a que participen? Miren, les voy a poner así rapidito algo actual, ¿ya? ¿Ven ustedes esta pestaña de Diario Gestión? ¿Lo ven? ¿Se ve? Francesca, tú que tienes Sí se ve. micrófono ahí. Sí se ve, Ya, por profe. ejemplo, ¿qué dices? Gracias, Francesca. ¿Cuál es tu segundo nombre, Francesca? ¿Mi segundo nombre? Sí, ¿Karina? Francesca Karina. 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 Ya, muy bien, Francesca, Sí. gracias. SUNEDU, egresados de universidades ganan producción científica 13.9% más. Es verdad, ¿ah? Yo, por ejemplo, yo trabajo en el sector privado ya hace unos 4 años. 4 años. Y sí, hoy en día ya te piden, ¿no? A ver qué ha publicado, a ver, por ejemplo, ponencias nacionales tienen su puntaje, tienen un punto, ponencias internacionales tienen 1.5, ¿ya? Entonces, participen, tienen material. Si no lo tuvieran, bueno, no lo tienen, ¿no? Pero los trabajos que están presentando, en verdad, creo yo que lo pueden ameritar, ¿no? Y además ganas cancha, ¿no? Miren, acá está, ¿no? Los ingresos anuales de los egresados universitarios de 21 a 35 años son superiores a los de sus pares con estudios técnicos muy superiores. Porque ahora la cosa está más compleja, como San Marcos ya está entre las tops, ¿no? Entonces ya, o sea, digamos, no es que dé igual, ¿no? Sino que yo mismo, por ejemplo, ¿no? O muchos colegas de la universidad también de San Marcos trabajan en unas privadas, ¿no? Y en privadas muy buenas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues la San Marcos tiene, wow, o sea, prestigio enorme, pues enorme. Así que anímense, ¿eh? Anímense. Ahí les dejo la noticia, ¿no? Para que ustedes lo googleen, ¿ya? Lo cierro. Muy bien, seguimos.
Ya. Ahora sí, volvemos. Vamos a lo que voy a presentar. Ya. Aquí está. Hoy día terminamos. Les tengo que dejar la lectura para la próxima semana, antes de que... A ver, vamos a ver la lectura para la próxima semana. En el sílabo, todo está en el sílabo. Las guerras púnicas, justamente, ¿no? La lectura de Guzmán. Vamos acá. Esta es la lectura de Guzmán. Espera. Denme un minuto, ¿ya? Guzmán, nacimiento del Imperio Romano 2010. Acá está. Nada se me escapa. Ya, de una vez les voy a dar la dirección. A ver. Pero también la tengo acá, un momentito. Acá les doy la dirección en el chat, ¿ya? Inscríbanse a Dialnet, es gratis. Gratis y es muy bueno, ¿no? Muy potente. Y ahora de una vez voy a subir nuestro tablón a la lectura de la próxima semana. Ahí es que no lo tengo. Ya, lo voy a bajar acá ya. Ya. Aquí está. Ya, Guzmán, acá está. Voy a colgarla en el tablón, ¿ya? De una vez. A ver, perdón, sí, mejor de una vez porque después, mejor aprovechar el momento que después perderlo. Ya. Bien, ahí está. La lectura para la próxima semana. El origen del Imperio Romano. Guerra contra los públicos. Ya está. Muy bien. A ver, por favor, verifiquen si está en el tablón los que puedan hacerlo. Sí, jóvenes. Y me confirma, Francesca o Eduardo, ¿sí? O Renzo. Aunque Ángel, tú también tienes una buena máquina, ¿verdad? Pues, ¿no? A ver, verifiquen si está ahí en el tablón colgado la lectura, por favor. Sí se ve, profe. Excelente, listo, ya Ya está. está. Gracias, Francesca. Chica cariño. Bien, ahora sí. Entonces ahí tienen ya la lectura, ¿sí? Para mañana, ya saben, hay que traer el resumen de la unidad. Para terminar la unidad, el resumen. Sus notas ya las pueden ver ustedes a través del porcentaje, ¿ah? Sí, Jorge, ajá. Pero eso incluye, Jorge, las ponencias también, ¿ah? O sea, lo que han escrito sobre Bernán, pueden utilizar lo que ya han enviado antes. Sobre la anábasis, ¿no? Ya, todo lo que hemos trabajado en la unidad, lo resumen. Máximo 2 hojitas. ¿Ya? Con las indicaciones que ya les he dado, ¿no? Por ejemplo, utilicen subtítulos, unas pequeñas conclusiones. Que las conclusiones, por favor, sí es una cuestión ya de método de redacción, que las conclusiones empaten con lo que ustedes están proponiendo en sus capítulos. O sea, por ejemplo, es como yo parafraseando a la exponencia de hoy, parafraseando, ¿no? Si yo hablo de militares y hablo de religión, no voy a concluir política, pues. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay que concluir lo que estamos expresando en la redacción. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ok, listo, muy bien. Ya, vamos que nos queda poquísimo. Listo, Jorge, perfecto. Vamos a compartir. A ver.
Sí, solo los dos, ¿ah? Para que no tenga yo problemas a la hora de subir nota. Pero ya de por sí, Ángel, les auguro, ya les dije públicamente más de 18 a los dos, ¿ah? En ambos rubros, ¿ah? Así que tranquilos. Pero sí, haz lo que está sugiriendo Ángel, ¿ah? No hay ningún problema. Hazlo. Muy bien, ahora sí. Vamos a avanzar nosotros con ya. Voy a agrandar. Sí. Nos habíamos quedado aquí. Con este tema nosotros vamos a entrar ya al mundo romano la próxima semana, el miércoles por favor a las 5, ¿sí? De 5 a 6:30. Entre el héroe y los dioses, una delgada línea. La mayor categoría que un hombre podía alcanzar era la de héroe, ¿no? Pero una verdadera muestra de excelencia sobrehumana podía llevar a un hombre a cruzar esa frontera entre humanos y dioses. Hay antecedentes, por supuesto, a Alejandro, ¿no? O en la misma Atenas, ¿no? El mejor supergobernante Creantos, había sido deificado, ¿no? Deificado es como endiosado, ¿no? Políticamente. No era ninguna novedad, pero no era la novedad que encontramos en Alejandro es que esto se hace en vida, cuando el propio Creanto fue edificado, cuando murió. Grandes hombres, dioses menores griegos, ¿no? Para los griegos, por favor, cuando haya preguntas, adelante, ¿eh? Pregunten nomás. Para los griegos, los políticos eran hombres poderosos y autores de hechos heroicos, por lo que, en algunos casos particularmente destacados, también habrían llegado a ser adorados como dioses. Un ejemplo es la adivinación de un monarca. Sí, atención acá, por favor, jóvenes, porque esto puede ser tema de evaluación. Lo observamos entre los griegos de Sicilia, que habían concedido honores divinos a Dion, a su expreso, a su regreso a Siracusa tras su destierro, ¿no? Porque había expulsado a un tirano. Otro ejemplo, a pesar de que las muestras de culto a los políticos no se produjeron en la Grecia peninsular, ojo, ojo, esto es importante, Xenofonte en ningún momento va a querer ser Dios. A pesar de que ha tomado ciudades, ha saqueado puertos, ¿no? El hombre pues, no es un Dios. No va a tomar esa decisión. Y miren que entre Xenofonte y Alejandro hay menos de 80 años de diferencia. Menos. Aunque sí sentaron un precedente al transgredir la separación existente entre mortales e inmortales, ¿no? Esto último sería imitado, por ejemplo, esta filiación divina va a tomarse por alguien pues no griego del todo, ¿no? Como es Filipo, el padre de Alejandro. ¿Sí? Alejandro va a ser Alejandro III, ¿no? Bueno, es Alejandro III, ¿no? Solo que es conocido como Alejandro el Magno, ¿no? Pero ya su padre Filipo declaraba una genealogía divina, ¿no? Que va más allá inclusive de los espartanos. Los espartanos se creían descendientes, pero esta descendencia se perdía en la línea del tiempo. En cambio, él sí, o sea, nota entre sus antepasados directos en la propia mano de los dioses. Dion Siracusa, 408-354. Tirano de Siracusa entre los años 357 y 354, hijo de Hiparino y cuñado de Dionisio, ¿no? En su juventud fue un admirador y alumno de Platón, a quien Dionisio había invitado a Siracusa y que se esforzó por inculcar las máximas de su maestro en la mente del tirano. La severa mortalidad de Dion resultó desagradable y Dionisio le hizo feliz. Bueno. Este es otro militar, ya posterior a Xenofonte, menor por unos 30 años, ¿no? Pero curioso, ¿no? Los mejores alumnos de Sócrates, Platón y Aristóteles eran militares. Ahí había preguntado, creo, su amigo Rodrigo, ¿no? ¿Cuál era el registro de estas enseñanzas? Bueno, el mejor registro lo tenían los militares, ¿no? Cada uno de ellos tenía su alumno militar de mucho prestigio. Sócrates tuvo a Xenofonte, Platón a Dion, Aristóteles a Alejandro. Hay que pensar, pues, en esa relación también de enseñanza y de estrategia, ¿no? Filipo el Macedonio. Este es el Tolos de Alompie. Esta es el Filipión. Filipo, cuando dominó Olimpia, un lugar sagrado para los atenienses, Filipo mandó a construir un templo a su nombre, con su efigie.
Filipo, el padre Alejandro, estaba tratando de sugerir que se merecía ser honrado al mismo nivel que los dioses. Va a tener una confrontación directa con los propios atenienses. Y es ahí cuando Filipo ya está organizando la gran invasión hacia Persia. O sea, Alejandro no está tomando un camino nuevo, ya los generales que habían servido a su padre son los que van a servir a Alejandro en este salto final hacia Oriente. Cuando Filipo llegó al poder en el 355 en Grecia, imperaba un clima de pensamiento compatible con la idea de que el gobernante destacado era un dios entre los enemigos. El monarca eligió un santuario panhelénico. Panhelénico significa que había varios dioses, ¿no? Es más, su templo lo construye en el antiguo templo a Zeus. Ahí nomás reflexionemos un poco. No está poniendo su templo pues en una montaña, ¿no? No se tumba tampoco, los griegos no hacían eso. No se tumba un templo, sino que en su reparación del templo le pone algunas novedades y entre ellas, no, en vez de Zeus, mira, esta efigie está más bonita, de aquí es la mía, ¿no? En su interior mandó a colocar una serie de esculturas criselefantinas. ¿Saben lo que es criselefantinas? Son imágenes del hombre con el cráneo, principalmente el cuero del elefante, ¿no? Que se convierte en una especie de casco, pero sagrado, ¿eh? No es cualquier cosa. O sea, el casco de animal, el de león o el de elefante, primero que tenía que ser hecho por personas que conozcan muy bien ese tema, porque tenía que convertir esa cabeza en cuero, ¿no? Era un bien muy preciado, ¿no? Y pocos personajes podían en verdad costear lo que iba a significar la momificación del pellejo, del cuero, del rostro, ¿no? De estos animales, ¿no? Ese es el criselefantina, ¿no? Entonces una escultura criselefantina es una escultura con un hombre, ¿no? Y como casco, pues el antiguo cuero de la cara de un animal, ¿no? En este caso un elefante. Estos materiales estaban reservados, miren, ¿no? Por lo común a las estatuas de culto divino. O sea, el propio Filipo se mandó a hacer efigies, pues, con, con características que solamente eran pertinentes a Dios, ¿no? El asesinato de Filipo. El historiador griego del siglo I, Diodoro de Sicilia, nos cuenta cómo el día de su asesinato es la misma celebración de la boda de su hija y del inicio de la campaña contra Persia. O sea, el mismo día en el cual él ya había anunciado que iba a partir hacia Persia, ¿no? Ese mismo día es asesinado. Al parecer, una de las acciones que van a precipitar este asesinato va a ser que está haciendo la procesión propia ante este evento, tiene que pedir la protección de los dioses, ¿no? Entonces pide la protección de Zeus, pide la protección de Atenas, pasa la estatua de Zeus, pasa la estatua de Atenas, pasa la estatua de Ares y pasa su propia estatua, ¿no? Entonces, entra en un trono, ¿no? Cargado, ¿no? Junto a los dioses mayores, entonces esto ya precipitó su inmediato asesinato. Breves registros del culto a Alejandro Magno. Ya hemos visto que su padre pues tuvo toda esta parnefalia y por supuesto que tiene el apoyo de sus militares, aunque no del todo porque fue asesinado, y seguramente, como bien lo han mencionado los ponentes, tiene también algunos espiritistas, algunos miembros de un clero particular a él que le están augurando, pues, ¿no? Haciendo los augures, ¿no? Adivinándole las suertes ante cada actividad que va a tener, ¿no? Tenemos datos de una serie de cultos celebrados en los siglos posteriores a la muerte de Alejandro, por citar algunos ejemplos de estos ritos, ¿no? Ya la parte de la batalla la vamos a dejar, ¿no? Vamos a irnos al tema religioso, ¿no?
En Tasos se celebró un festival en su honor durante la primera generación tras su muerte. Es decir, empieza a expandirse a través de los Juegos. Los Juegos se hacían los Olímpicos, no se hacían en una determinada fecha, o sea, cada ciudad tenía sus propios juegos y cada uno de ellos tenía el tiempo más oportuno para hacerlo, pero generalmente incluía la confederación de varias ciudades, ¿no? Eran tiempos de mercado, eran tiempos de feria principalmente, ¿no? O sea, no pensemos en las Olimpiadas, pues como que todos se juntaban para hacer deporte, ¿no? O sea, a la misma que hacían deporte, también estaban haciendo en el mercado las compras, ¿no? O sea, una cosa no influía sobre la otra, no tenían que darse así o así. En Eritras existía un sacerdocio dedicado al rey Alejandro en el 270 a.C. Mire, ya estamos mucho después de su muerte. El Koinón jónico celebraba un festival anual regular en la fecha de nacimiento del monarca que acabó estableciéndose en un recinto permanente situado al oeste de Tebos, ¿no? Esto ya es en el Asia Jónica, ¿no? Muy interesante también es la adoración a Alejandro y a Zeus Amón en un oasis cercano a Siwa, en el año 529 después de Cristo. Muy a pesar del cristianismo ya se había convertido en la religión del Imperio Romano 200 años atrás. Esta es la zona de Siwa, acá estamos viendo un mapa. Aún hoy en día se está bastante alejado de Egipto. Son tribus muy autónomas. Y miren, se han encontrado registros en el año 529. Esto ya había acabado Roma, ya Rómulo Augusto lo había sido depuesto hace mucho tiempo. Estamos hablando ya de los inicios del Imperio Bizantino mismo, de la expansión con Justiniano. Y pues se encontró ahí un templo de Alejandro y Zeus Amón, ¿no? O sea, recontra demostrado. Y además ya habíamos visto nosotros que diferentes emperadores, Adriano, Trajano, el propio Augusto, habían visitado la tumba de Alejandro, ¿no? Incluso uno de estos le había roto la nariz disecada para quedársela como un tótem, algo sagrado, ¿no? Y aquí vamos a concluir este proceso de deificación del hombre, del rey de reyes, de gobernante, que va a ser moneda común para el Imperio Romano. Como les dije, este punto de Alejandro, esta separata que nos habla sobre su divinización, nos va a permitir a nosotros una comprensión bastante oportuna de lo que va a significar el Rey Dios. Ya hubo una propuesta, ¿no? Cuando hablamos, pues, de Platón y el Rey Filósofo, ¿no? Este va más allá. Este es el Rey Dios. Y vamos a ver cuáles son esas tres fases. En el caso de Alejandro, ¿sabes? En la vida de Alejandro hay tres fases que van a terminar con su deificación, o sea, con su divinización, que como sabemos va a continuar inclusive hasta el siglo VI después de Cristo, donde ya se terminan las últimas rezagos de la adoración del mundo antiguo. O sea que el mundo antiguo no quedó del todo fuera con la caída de Rómulo Augusto, ¿no? En la primera etapa de su nacimiento hasta su visita al oráculo de Siwa, ¿no? El oráculo de Siwa es uno de los más antiguos para Egipto, así como Delfos lo era para el mundo griego. Alejandro pondrá el énfasis en su parentesco con los héroes clásicos, fundamentalmente Aquiles y Heracles. Acá tienen una imagen de Heracles Farnesio. Recuerden que los dioses tomaban también como segundo nombre, en el caso de Grecia, el lugar donde eran adorados, ¿no?
Este es el Heracles de Farneso, el Heracles de Sicilia, y el Zeus de Amón, el Zeus de Alejandría, ¿no? Que es el de Amón, ¿no? En su coronación como faraón, Alejandro, coronado como faraón, supuso la proclamación como hijo de Amón-Ra. Eso, como dicen los jóvenes hoy en día, lo loqueó a Alejandro, lo loqueó completamente, ¿no? O sea, una cosa era el ser acompañante de los dioses, que ya lo había demostrado su padre, y que por eso también lo asesinaron, entre otros motivos políticos, por supuesto. Y muy diferente ser un dios. ¿Se entiende? Una cosa está de comparsa, que ya era un escándalo para los atenienses, que detrás de los dioses salga tu efigie, y otra cosa ya es que tú mismo eres el dios. ¿Se entiende ahí? Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Como Amón había sido identificado con Zeus por los griegos. ¿Por qué? Porque no moría en batalla, pues. O sea, muchas veces estuvo a puertas de la muerte y no morían. Los propios griegos habían tomado esto como que efectivamente era, pues, hijo de Dios, ¿no? El tránsito final, la superación de las pruebas de Heracles. Sabemos nosotros que las pruebas de Heracles, pues, ¿no? Matar al león de Nemea, robar la manzana de un campo dorado, resolver el acertijo de la efigie, ¿no? A lo largo de su campaña en la India, Alejandro toma como modelos a Heracles y a Dionisio. Tratando de imitar e incluso superar las hazañas de ambos. Una vez que había sobrepasado los logros tanto de los dioses como los héroes, ya no tenía, ojo acá, a nadie más con quien competir y procedía pues a proclamarse como un dios. Y por tanto debía ser ahora. Esta decisión que lo va a tomar en Babilonia viene pues de este impacto que tiene Alejandro, cultural, religioso, de ser nombrado como hijo de Dios, ¿no? O sea, lo deja impactado pues a Alejandro, ¿no? No se esperaba él esa. Y así también sucedió en Babilonia, entonces era demasiado, ¿no? Era hijo de dioses, ¿no? Dioses que él recién estaba conociendo, por cierto. Ahora, una cosa es ser reconocido como Dios y otra cosa lo que acompaña al reconocimiento de un Dios. El inclinar la cabeza, el arrodillarse, el echarse completamente para que el Señor en un acto simbólico lo pise. Ya, estos actos de reverencia, de adoración en latín, en griego reciben el nombre de proskinesis. Acto de expresión solemne de respeto por los dioses y el pueblo, entre los persas. Entre los persas. Era que un hombre se postraba y besaba la tierra, besaba los brazos o las piernas de una persona respetada. Fue uno de los ritos religiosos de griegos y romanos, sobre todo romanos, el lavado de pies, ¿no? Estos elementos son parte del proceso de edificación de la antigüedad post-griega. Ya estamos de salida de los griegos, ¿sí? Los griegos ya han estudiado todo, lo han producido todo, y ahora están en su etapa final, ¿no? Perdón. La edificación del rey por encima de su carácter espiritual debe ser entendida como un elemento más dentro de la política de unificación de ese imperio. Es decir, si nos que dentro de, digamos, reinterpretando un poco lo de Alejandro, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si dejamos que los dioses tengan solamente a sus dioses locales, perdón, si las regiones tuvieran sus dioses locales en Egipto o en Babilonia? No, esto es un pandemonio, ¿no? Ya algo así habían vivido generales anteriores. Entonces Alejandro le da un paso más. Bueno, como yo también soy un dios, yo soy el dios protector de mi imperio. O sea, esto
Esto está más allá de los persas, ¿eh? Porque es un raciocinio lógico griego ante el contexto religioso, cultural de Egipto y de Babilonia. ¿Ah? Las naciones euroasiáticas estaban compuestas por pueblos de culturas y religiones muy distintas. Por tanto, a través de su política religiosa, Alejandro puso de relieve el carácter universal de su monarquía. Yo soy un dios, yo también puedo proteger mi imperio. Así como el intento de introducción del ritual persa de proskinesis, parece claro que deseaba fijar una ceremonia común en la corte. No le dieron tiempo porque él estaba en batalla y bueno, es un hecho de que alguien de su propio séquito cercano lo envenena, ¿no? Es un hecho. Pero al parecer todo apuntaba a que él deseaba ya tener el trato de Dios, ¿no? Contradicción y escándalo entre los griegos. En el caso de la supuesta orden de iniciación enviada a Atenas y Esparta, es decir, si hubo envíos a estas ciudades para que se construyesen templos a nombre de Alejandro Magno. O sea, eso está probado. Se entiende esto como el culto a la persona del rey en Grecia continental solo lo había puesto en armonía con el resto de territorio de su imperio, donde sí se le estaban tributando honores divinos. Bueno, o sea, no es nada ilógico que Alejandro lo esté pidiendo. Era Dios en Egipto, era Dios en Babilonia, porque no podía ser Dios en Atenas y Esparta, ¿no? Claro que sus más allegados generales lo van a matar antes de que este Dios pruebe su furia y fuerza, ¿no? El impetuoso sincretismo de Alejandro. A ver, perdón. Perdóname. Listo. Muy bien, tenés que... Bien, seguimos. ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¿Se ve el PowerPoint, por favor? ¿Se visualiza? Sí, profesor. Excelente, maestro, gracias. Sigo elaborando. Ya con esto nos queda ya más claro cuál va a ser el trámite de divinización dentro de la praxis griega. Esto los estudiosos de la antropología en la década de los 70 le llamaban sincretismo. Seguramente ellos tienen otros nombres, otros términos, pero bueno, vamos a utilizarlo por el momento ¿no? ¿Qué es el sincretismo, jóvenes? A ver, pregunta, o hay que explicarlo. Si hay que explicarlo, pues lo explicamos, no pasa nada. A ver, ¿alguien me da una aporte hasta aquí? ¿Qué entendemos, jóvenes, por sincretismo? Eso se dio mucho en el eje andino, ¿eh? Bueno, una cosa rápida nomás, le diré, pues es la... Dime, adelante, maestro. Eduardo, te escuchamos. Es como que la fusión, o bueno, se adoptan elementos de cierta cultura y se fusionan entre uno o más, ¿no? De diferentes aspectos culturales, artísticos. Excelente. Entonces, no lo explico. Está muy bien. Esa es, tal cual. ¿No? Para efectos básicos, pues ese es. Muy bien. A ver. Ya. A ver, perdónenme. Ya, a las 7, ya. Muy bien. Bien. Entonces, seguimos nosotros con el impetuoso secretismo de Alejandro.
Primero que el monarca cuenta con la aprobación de los dioses, se convierte en un instrumento con la cual se lleva a cabo la voluntad divina, ¿no? Él es parte, él es que también ejecuta la voluntad de los dioses, ¿no? Alejandro fue muy consciente de la importancia de una legitimización divina, podía suponer para la conquista, control e integración de territorios tan heterogéneos como los que conformaban su imperio, ¿no? Punto de acuerdo por Juan. Gracias. Habíamos conversado, pues, que efectivamente hay un problema grosso, si es que Alejandro no se convertía en un dios universal. O sea, Alejandro iba a ser un dios universal, porque de otro modo no se podía entender bajo la figura de tantos dioses. ¿Ah? Qué increíble, ¿no? O sea, ahora sí, con esta clase estamos entendiendo hacia dónde va el proceso religioso de la edad antigua, de alguna manera pues roto, quebrado, cerrado por el cristianismo, ¿no? Pero es bastante interesante observar hacia dónde iba todo este viaje de política religiosa, ¿no? Sin la hegemonía de la creencia judeo-cristiana, ¿no? Por ello, en su política religiosa, el respeto a los cultos de los pueblos conquistados jugó un rol importante. Esto fue aprendido de los persas, ¿no? Vale. Acá vemos, por ejemplo, a una diosa egipcia con una pluma real, una pluma grande. Mat, la diosa Mat vistiendo la pluma de la verdad, ¿no? Esta es la pluma que pesaba la diosa y el dios Anubis para saber si un corazón había sido justo o no. No que bueno, sino justo. Y por supuesto, si el corazón pesaba más que la pluma, porque es terrible, ¿no? Y fuera, ¿no? Hay unos paralelos divinos adrede, ¿no? En Egipto, Amón y Zeus. En la zona de Tiro, que es una pequeña colonia fenicia, Heracles y Melkart, otro dios, pero ya de orígenes babilónicos, ¿no? Y como heredero de personajes míticos, por ejemplo, de Dionisio en la India, ¿no? Alejandro, el culto a los dioses egipcios y asiáticos, entre los cuales se puede mencionar a Apis y a Maat. Ese respeto que el macedonio mostró hacia otros credos fue uno de los motivos que propiciaron que fuera aceptado con tanta facilidad en los nuevos terrenos. O sea, donde llegaba, se convertía en representante de la divinidad local, máximo, y a la vez respetaba las creencias particulares de estos espacios, ¿no? Definitivamente es un juego ya político religioso bastante avanzado, ¿no? Claro, si hemos visto que hay construcciones de religiosidad desde el 8000 antes de Cristo. Este es el siglo III, sin lugar a dudas, es la etapa de concreción de todo este proceso político religioso, ¿no? Del cual van a ser los mejores discípulos los romanos, ¿no? Acá tenemos los reinos en los cuales se divide el imperio de Alejandro a su muerte, ¿no? Ptolomeo en Egipto, Seleuco, que va a ser, es el que más sobrevive, ¿no? El asiático, ¿no? El imperio Seleucida, Lisímaco, que va a tener casi lo que es Bizancio, Casandro. Estos son los diáconos. Los diáconos son los generales directos del propio Alejandro, ¿no? Casandra en verde, que va a tener la propia Grecia y que va a ser el primero en morir también, ingobernable. Y Ptolomeo en azul, ¿no? Vemos que acá ya Roma está en sus años iniciales de república, ¿eh? Ojo. Ya Roma todavía no hace acto de presencia porque son los griegos su mundo, ¿no? Son los griegos, tienen colonias en la zona sur, o sea, tienen una presencia militar importante. Están en plenas batallas, en plenos negociados. Tarento es una ciudad-estado, entonces Roma está pequeñita, pero ya empieza un crecimiento que vamos a ver con mayor énfasis la próxima semana, ¿no? Acá tenemos ya algunas colonias de los fenicios, ¿no? Entonces, en resumen, para cerrar ya el trabajo aquí,
el tema. Esta es una antropología de la muerte en la antigüedad. Ya, esto es un paso más. Ya no es la muerte, pues, de los menhires, ¿no? Que los tiraban prácticamente, ¿no? Y les colocaban las piedras encima, ¿no? Y era la muerte de una divinidad en el más allá, en el caso de Ramsés II. O ya no es que los dioses tutelares protegen tu gobierno y a tu familia, como los de Aqueménides, ¿no? No, ahora tú eres el dios. Con una antropología de la muerte en la antigüedad y la agonía a su triunfo final. Después de su muerte, Alejandro consiguió ascender definitivamente en la categoría de dios, difundiendo de su culto por todo el imperio, como ya lo hemos visto. Un honor que solamente lo volverán a tener el rey de reyes, en otras palabras, el emperador romano. ¿Evidencias de esto? Vamos. Los diáconos y los emperadores romanos deseaban imitar el gobierno de Leucemene, que el rey macedonio había puesto en práctica a lo largo de su campaña. Alejandra la muestra de que este tipo de políticas eran posibles, ¿no? Los diáconos, ya hemos dicho, son los generales de mucha confianza del propio Alejandro, ¿no? Y además, Alejandro mismo había demostrado que ser Dios era el camino para tener un buen gobierno. 2. Gobernantes posteriores no dudarán, en establecer culto a sus personas. Seleuco es el que más va a trabajar eso, o sea, el general que se queda con la parte asiática, ¿no? Y proclamando a sí mismo dioses en vida como forma de legitimar su autoridad y sus ediciones. También Ptolomeo, ¿eh? Que se va a quedar en Egipto. Acá tenemos a la moneda de Seleuco I Nicator, ese general que habíamos conversado, ¿no? Que era muy cercano a Alejandro y que, bueno, va a ser el que gobierna esta zona de Babilonia, ¿no? Diádocos, ¿no? Del griego sucesores. Fueron los antiguos generales de Alejandro Magno, y los hijos, sus generales, fueron llamados epígonos. Que su inesperada muerte en el 323 se repartieron su imperio disputándose el poder y la hegemonía sobre colegas con diversos pactos, 6 guerras que duraron 20 años. O sea, la muerte de Alejandro trajo 20 años de guerra, ¿no? Entre sus diáconos, ¿no? Entre sus principales generales, ¿no? Y con esto, jóvenes, se cierra ya el tema, ¿no? Y nos deja listos para comprender la muy compleja sociedad romana, muy religiosa, por cierto. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Quiero leer esto. Sí, depende. Jorge, ¿por qué Alejandro se fue expandiendo más por el lado oriental y no por el occidental? ¿Tenía algún interés por esta zona? Si se iba hacia el occidente, el imperio romano ya no existía. Siempre está esa pregunta, ¿no? No, se lo bajaba completo, ¿no? Se lo bajaba completo. Pero es que acuérdate que ellos no tenían interés porque no lo conocían geográficamente. O sea, ya con Jenofonte tenían mapas, tenían conocimiento, tenían un imperio. O sea, no vas a gastar 100.000 hombres, un pueblito de mala muerte que es Roma, pues, ¿no? Una republiquita, ¿no? O sea, no tienes nada que ganar ahí, es una población de menos de 20.000 habitantes. Tendrán pues sus chanchos, sus vides, sus sarmientos, pero no hay más. En cambio, en Persia está pues el dinero. Genofonte ya había mostrado que cada pueblo podía ser saqueado, ¿no? Y tenerse con mucha riqueza, ¿no? Así que por ahí va el tema, ¿eh? Hay más recursos que robar o que explotar en Asia que en la naciente todavía imperio, en el naciente imperio o República Romana, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, y Adelante. para resaltar también el hecho de que los griegos con los orientales ya tenían mayor contacto comercial y que desde la antigüedad, ¿no? Desde mucho más antes todavía que Alejandro, y tenían como una relación, ¿no? Complicada, también decíamos, por algunos momentos, con las invasiones en las guerras médicas. Muy bien, exacto, Lucho, gracias. Sí, ahorita vamos a responder, Jorge. En efecto, ¿no? O sea,
el espacio geográfico les es más familiar, ¿no? Irse a las Galias, pues, o sea, aparte que no conocen y estás con un ejército, ¿no? Y ya sabemos cómo son los ejércitos griegos, ¿no? O sea, son fieles, pero no tanto, ¿no? Así que mejor irse por tierra de territorio conocido, ¿no? Y el norte, bueno, sucede también lo mismo que el, ¿por qué no?, hacia la zona de la península itálica, ¿no? Pero el reconocimiento geográfico, sobre todo, Jorge, ¿eh? Por ahí va la línea. O sea, hay más, no solamente se conoce la geografía, sino se conoce hasta las producciones, las minas, ¿no? O sea, ya está todo ubicado. Entonces, tomar estas zonas y luego explotarlas será más fácil que tomar unas zonas desconocidas, ¿no? Claro que Alejandro se fue más allá, ¿no? Ya se fue hasta la India, ¿no? Eso ya fue más, más complejo, ¿no? Pero ahí también los grupos generales, o sea, le dijeron alto, ¿no? Pero estás más allá y te vas para el más allá también, ¿no? Ya se lo pusieron clarísimo, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, yo dejo aquí. Ya tienen ustedes la lectura de Guzmán para la próxima semana. Las lecturas que estamos leyendo son 2013, 2010, y con sus documentitos antiguos, ¿no? Anábasis, ¿no? Tesis europeas sobre Egipto, ¿no? Entonces, creo que hemos cogido una buena serie de... Y el eje, pues, transversal que hemos elegido también ha sido oportuno, ¿no? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces me quedo nomás con ahí dos jóvenes que quieren hacer unas consultas, los jóvenes que quieren hacer unas consultas de repente sobre el tema de la próxima semana, ¿sí? El próximo miércoles a las 5, jóvenes, ¿sí? El viernes ya les digo ya el miércoles para cerrarlo, ¿ya? Para no, ya nos quedan 4 semanas, así que creo que hemos hecho bien las cosas, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos. Rodrigo, Jorge, Francesca, Ángelo, Lucho, felicitaciones a ambos, ¿ah? Ángel, felicitaciones, Eller, Renzo, Alejandro y Eduardo. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien en todo. Cuídense, por favor. Adiós, Cuídense también. profesor. Hasta luego, Hasta Rodrigo. luego, bro. Gracias a ti. Hasta luego, Francesca. Hasta luego, Lucho. Gracias. Nos vemos, Jorge. Cuídense. Hasta luego. Que les vaya bien. Listo. Ya, listo. Ángel, ahora sí, te escucho. Ángelo y Eduardo, díganme, ¿qué les puedo servir? No, profesor, solamente para revisar un par de consultas con respecto a nuestro trabajo que va a ser. Ya, adelante, sí, de una vez, dime. ¿Aló, profe? ¿Me Va, escuchas? Sí, sí, los escucho. estamos planteando que nuestra exposición va a tener una estructura, como somos tres, una estructura simple y además de que nuestro tema es la historia a mediano y a largo plazo. ¿Podría Ya, explicarnos un momento, un poco, eso? Yo desconozco un poco el tema. no O te sea, ¿a preocupes. qué va? Muy bien. Ustedes van a revisar el texto de Guerras Púnicas, ¿cierto? Y a partir de ahí, armar el trabajo, ¿verdad? Profe, una Sí, consulta antes que empiece a explicar. sí, dime. Nosotros también nos basamos del texto que nos va a enviar, ¿no? O sea, del texto que está en el syllabus, Claro. o también buscamos otras referencias. No hay que buscar siempre referencias. Todos, por lo menos, acuérdense que hemos dicho que un máximo, perdón, de 5 textos, o sea, más el que tenemos, 4 más, ¿no? Ya. Ya, o Pero sea, estas referencias tienen que ser textos clásicos o especializados, normal, otros artículos. no hay problema si es especializado clásico, o sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, la producción de hoy fue clásico total, ¿no? Genofonte y le metieron 3 textos más, ¿no? No hay problema en la fuente misma, pero sí hay que citar en la bibliografía, pues, ¿no? Ok, ¿Hasta cuándo se perfecto. lo podemos enviar? Hasta el mismo día, pero antes de empezar la exponencia. O sea, si no hay trabajo, no hay ponencia. O sea, así. O sea, yo abrimos, por ejemplo, no abrimos y si no hay ponencia, no exponen. O sea, así simple, ¿no? Porque sería una falla, pero todos sus compañeros han hecho eso, ¿no? ¿Sí? No, claro. Ya, jefe. Listo. Ya. Bien. ¿Cómo van a ir el trabajo? Oye, tu amigo. Una última vez. Dime, Ángelo. Nuestra estructura va a ser, uno va a ser los antecedentes a las guerras púnicas, bueno, hasta el final de la Primera Guerra Púnica. Después va a ser el texto propiamente dicho, que son las causas de la segunda,
y terminaremos con el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica y la destrucción de Cartago en la tercera. ¿Hasta ahí estaría bien la estructura Uy, hasta ahí para está usted? muy bien. Hasta ahí está muy bien. No se olviden de los mapas, apunten por favor. O Sí, así, sí, sí. apunten. Sí, no se olviden del mapa, no se olviden de la línea de tiempo en cada una de ellas, ¿no? ¿No? Ya, Por ok, ejemplo, ok. han visto hoy día que sus compañeros han puesto, bueno, todos han puesto mapas desde Egipto, ¿no? O Sí, sí. sea, eso sí es esencial, ¿no? Ahora, sí le tengo que agregar un plus a sus compañeros de hoy, que han puesto un mapa también, bueno, ellos por el tema, ¿no? De las montañas, eso, ¿no? Pero sí, sí, hay que ubicarnos bien en el aspecto geográfico, hay que tener una buena referencia, ¿no? Ok, Luego de ok. eso, la división que han hecho está muy bien, respétenla. Eh, Pueden ustedes ahí utilizar, pueden inclusive visitar la bibliografía que tiene este autor. Este autor, por ejemplo, este trabajo lo va en esta línea, tiene, no en este trabajo, por ejemplo, voy a compartir acá pantalla. Por cierto, profesor, creo que aún sigue grabando. ¡Ay! Ya, es que se me fue Francesca.